¿Qué tal, amigos? Hemos estado trabajando con muchos números complejos y hemos realizado muchas operaciones. Algunas ya te diste cuenta que se complican, pero podemos facilitarlas si convertimos un número complejo de la forma binómica a la forma polar. Aunque suena complicado, lo vamos a ver de una forma sencilla. No te compliques, pon mucha atención y vamos para allá. Pues comencemos con este tipo de conversiones. Ya vimos que los números complejos los expresamos normalmente en su forma binómica, pero para algunas operaciones nos conviene trabajarlos en su forma polar. Esta conversión no es complicada, pero debes de tener cuidado con algunos de los pasos que vamos a hacer. Primero que nada, la forma polar es una forma en donde nosotros escribimos al número complejo z como la magnitud de este número complejo que multiplica a coseno del ángulo θ más i seno del ángulo θ. Con frecuencia vas a encontrar esta forma simplificada. Para no estar escribiendo coseno de un ángulo por i seno de un ángulo, simplemente lo vas a encontrar como cis del ángulo θ. Esta letra C te indica el coseno. Esta letra I junto con la S te está indicando que tienes al I por el seno del ángulo. Entonces, lo que nos interesa es determinar tanto la magnitud como el ángulo formado. No lo olvides, el ángulo que se está formando es justamente el ángulo que va desde la parte positiva del eje X hacia el vector asociado a nuestro número complejo. El número complejo es el punto que está al final de ese vector, pero ese vector es un vector asociado y nos va a ayudar a determinar tanto la magnitud como la dirección. Seguro ya te diste cuenta, tenemos un triángulo rectángulo y esa magnitud está representada por la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. A partir de esta hipotenusa también podemos identificar el ángulo de interés, que es justamente este ángulo. Basado en esa hipotenusa y ese ángulo, entonces la parte real de nuestro número complejo corresponde a un cateto adyacente. La parte imaginaria corresponde a un cateto opuesto. Lo que queremos es la magnitud, de manera que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de la suma de los catetos. Trasladando este concepto, como a mí me interesa sacar la hipotenusa porque representa la magnitud de z será la raíz cuadrada del cateto adyacente, que va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Observa, nosotros en la forma binómica representamos al número complejo como a más bi. Cuando calculamos esta magnitud, ya no vamos a meter ese i dentro de este término, porque eso nos llevaría a un error. Simplemente estamos calculando la magnitud, que es la distancia que hay desde el origen hasta el punto en donde se encuentra nuestro número complejo. Para calcular por otra parte el ángulo, también lo podemos calcular a partir de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, la función que vamos a utilizar con más frecuencia va a ser la tangente, porque la tangente de θ se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si nosotros hacemos esto en nuestro plano complejo, ese cateto opuesto sabemos que es la parte imaginaria y el cateto adyacente sabemos que es la parte real. Como me interesa el ángulo, este ángulo θ será en consecuencia la tangente inversa del cateto opuesto, es decir, de la parte imaginaria, que es el coeficiente b, entre la parte real, que es el coeficiente a. De esta forma nosotros podemos determinar ese ángulo. ¿Ya viste? No es complicado, pero vamos a hacerlo con algunos ejemplos para que lo puedas observar claramente. Empecemos con este primer número complejo que tenemos aquí. Z1 es igual a 3 más 4i. Vamos a calcular su forma polar a partir de esos datos que nos están dando. Empecemos con la magnitud. La magnitud, dijimos, va a ser la raíz cuadrada del coeficiente de la parte real,
que sería 3 elevado al cuadrado, más el coeficiente de la parte imaginaria, que sería 4 al cuadrado. No utilizamos la y, porque nos llevaría a un error. 3 al cuadrado serían 9, 4 al cuadrado serían 16. Haciendo esta suma tendremos la raíz de 25 y la raíz de 25 simplemente va a ser 5. Ya tengo la magnitud de este número complejo. Ahora vamos a calcular la dirección. Θ va a ser igual a la tangente inversa del coeficiente de la parte imaginaria, que sería 4, entre la parte real, que sería 3. Vamos a usar nuestra calculadora para realizar estos cálculos. Primero que nada, como estamos hablando de ángulos, debes de estar consciente si tu resultado lo quieres obtener en radianes o en grados. Nosotros vamos a estar trabajando en grados. Asegúrate que tu calculadora esté en grados. Vamos a verlo. Nuestra calculadora debe de estar en el modo degrees, los grados. Ahí ya tengo a mi calculadora en grados, por eso aparece la letra D. Y voy a resolver esa operación. Tangente inversa de 4 entre 3. Lo que nos va a dar este ángulo. Recuerda, como el ángulo está dado en grados, vamos a ponerlo en una expresión que me indique justamente los grados. Ahí estoy viendo que este resultado corresponde a 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Nos quedaremos simplemente hasta aquí. 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. De este número complejo ya tenemos tanto su magnitud como su dirección. Simplemente para representar a ese número complejo Z1, lo voy a representar como su magnitud, que va a ser 5, cis del ángulo correspondiente, 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. ¿Ya viste? Esto fue sencillo. Pasemos a algo más complicado. Vamos a convertir ahora a Z2 de su forma binómica a su forma polar. En este caso Z2 es igual a menos 2 más 5i. Lo primero que vamos a hacer es calcular esa magnitud. La magnitud de Z2 será la raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Menos 2 elevado al cuadrado serán 4, 5 elevado al cuadrado van a ser 25 y entonces vamos a tener la raíz de 29. Normalmente cuando trabajamos con números complejos dejamos nuestros resultados indicados. No es necesario sacar la raíz de 29 porque tiene muchos decimales y cuando pongas tu resultado, al omitir varios de esos decimales generas un margen de error. No te recomiendo que lo hagas a menos que te lo pida tu maestro. En nuestro caso lo vamos a dejar como raíz de 29. Esa es mi magnitud. Ahora, vamos a ver qué sucede con nuestro ángulo. El ángulo va a ser la tangente inversa de B sobre A. Sería 5 entre menos 2. Veamos con nuestra calculadora cuánto obtenemos. Tendremos la tangente inversa de 5 entre menos 2. Esto nos va a dar menos 68. Escrito en grados tenemos menos 68 grados, 11 minutos y 54 segundos. Pero aquí está sucediendo algo que no entiendo. ¿Por qué estamos obteniendo un ángulo negativo? ¿Qué es lo que nos llevó a este resultado? Debemos de considerar nuestro plano complejo y ubicar este número dentro de ese plano complejo. Veámoslo. Ubicando dentro de este plano, que vamos a pensar que es nuestro plano complejo, en donde tenemos la parte real y la parte imaginaria, este número, en realidad, al tener su parte real negativa, se encuentra aquí, y su parte imaginaria positiva se encuentra aquí, y la intersección sería este punto. El vector asociado es el que va del origen hacia ese vector. Cuando nosotros generamos nuestro triángulo rectángulo, te vas a dar cuenta que el ángulo que estamos midiendo en realidad es este ángulo que está aquí. Lo que significa
que necesitamos hacer una corrección con respecto al ángulo para el cuadrante en el que estamos trabajando. Este es nuestro primer cuadrante, aquí tenemos el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y aquí está nuestro cuarto cuadrante. Cuando hacemos los cálculos de los ángulos, tenemos que corregir de acuerdo al cuadrante. Yo te voy a dar las correcciones. Por ejemplo, cuando nosotros calculamos un ángulo de un número complejo que está en el segundo cuadrante, del ángulo que nosotros vamos a obtener, le debemos de sumar 180 grados. Te vas a dar cuenta que esto tiene mucho sentido, por el hecho de que el ángulo que nos interesa es el que va desde la parte positiva de los reales hacia el vector asociado. Y entonces el vector que nosotros obtenemos tiene en su interior un ángulo que cuando lo calculamos es negativo. Como es negativo, simplemente le vamos a restar 180 grados, que nos representa la línea de los números reales, quitándole el ángulo correspondiente. En consecuencia, lo que vamos a obtener va a ser este ángulo, le vamos a sumar 180 grados. Y de ahí vamos a obtener el ángulo que realmente me representa la información, que son 111 grados con 48 minutos. Solamente nos vamos a quedar con minutos para no escribir demasiado. Si lo analizas, te puedes dar cuenta que tiene mucha coherencia que el ángulo sea de 111 grados con 48 minutos, porque es justamente el ángulo que nosotros estamos marcando aquí. Esta es la corrección para el segundo cuadrante. De manera similar, haremos una corrección para el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el tercer cuadrante lo que vamos a hacer es que al ángulo que nosotros obtengamos le vamos a sumar 180 grados. Y en el cuarto cuadrante, del ángulo que nosotros obtengamos, le vamos a sumar 360 grados. Esto tiene una explicación basada en la geometría y la trigonometría. Solamente tienes que recordar. Ahora, con esto ya tenemos a nuestro número complejo. De manera que yo puedo escribir a Z2 simplemente como su magnitud, que es raíz de 29, por cis del ángulo correspondiente, que son 111 grados con 48 minutos. Ya hemos resuelto un segundo ejemplo. Hagamos el tercer ejemplo para un número complejo que se encuentra en el tercer cuadrante. Pon atención. Resolvamos entonces a Z3. En el caso de Z3, lo que vamos a tener es lo siguiente. Primero, la magnitud de Z3 va a ser la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Esto será la raíz cuadrada de 16 más 36. Finalmente, la magnitud de Z3 tendría que ser la raíz de 52. Lo podemos dejar indicado. ¿Qué va a suceder ahora con el ángulo? Ya te diste cuenta que tenemos que darnos cuenta en qué cuadrante se encuentra antes de realizar otra operación. Si nosotros revisamos este número complejo, es en su parte real negativo y en su parte imaginaria negativo. Eso indica que nos encontramos dentro del tercer cuadrante. Al estar dentro del tercer cuadrante, del ángulo que vamos a obtener, debemos de agregarle 180 grados para corregir. Es decir, que si nosotros tenemos un ángulo que está aquí, le debo de sumar los 180 que están acá. Vamos a hacerlo. El ángulo será la tangente inversa de su parte imaginaria, que es menos 6, entre su parte real, que será menos 4. Esto va a ser la tangente inversa de menos 6 entre menos 4. Obtenemos 56 grados, pero tenemos que corregir y le vamos a sumar 180 grados. Así, el ángulo correspondiente va a ser de 236 grados con 18 minutos. Ya viste que sabiendo las correcciones no es complicado. A partir de este resultado que ya obtuvimos,
podemos escribir entonces a Z3 como la magnitud, que es raíz de 52 cis del ángulo correspondiente, 236 grados con 18 minutos. Seguramente tú puedes resolver a Z4 y convertirlo a su forma polar. Lo voy a hacer y comparamos resultados. Para Z4 voy a sacar primero la magnitud. La magnitud de Z4 va a ser la raíz cuadrada de 25 más 9. Esto será la raíz cuadrada de 34. En el caso del ángulo vamos a tener la tangente inversa de menos 3 sobre 5. Te puedes fijar que Z4 se encuentra en el cuarto cuadrante. Su parte real es positiva, es decir, está hacia acá. Y su parte imaginaria es negativa, lo que indica que está hacia acá. Ese número complejo debe de encontrarse dentro de esta zona. Y entonces, cuando hagamos la corrección del ángulo, tendremos que sumarle 360 grados. Será tangente inversa de menos 3 entre 5, y a este resultado le voy a sumar 360 grados, obteniendo un ángulo de 329 grados y 2 minutos. De manera que Z4, escrito en su forma polar, va a ser raíz de 34 por cis de 329 grados con 2 minutos. Y con esto ya hemos resuelto 4 ejercicios y cada uno de ellos en diferentes cuadrantes. No olvides poner atención a las correcciones que se hacen en cada uno de los cuadrantes. Se puede convertir cualquiera de ellos. En este caso lo hicimos en grados, pero de forma similar lo puedes hacer en radianes. Espero que con esta explicación tú también puedas realizar muchos ejercicios. No dejes de practicar, porque solo la práctica te llevará al nuevo aprendizaje. Con esto me despido, deseándote que tengas un día lleno de muchos logros. Nos vemos en la próxima. Al ver este video, has dado un paso importante en tu aprendizaje de matemáticas. No lo olvides, la práctica es la que definirá tus nuevas capacidades. Haz tantos ejercicios como te sea posible. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, opiniones, reclamos, sueños, ilusiones, miedos y frustraciones, déjamelos en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.